Quizás ahora mismo te estás tomando un café, lo tienes delante, todavía caliente, y estás escuchando esto mientras das el primer sorbo. Lo dejas reposar un momento, levantas la vista y miras la cafetera con la que te lo acabas de preparar. ¿Te acuerdas de cuándo la compraste? ¿Cuánto te costó? Quizás fueron 39 euros, o 49, o 79. En ese momento te pareció un precio razonable. La elegiste, la pagaste y te la trajiste a casa. Y la has usado un montón de veces. Pero ¿alguna vez te has preguntado a dónde fue realmente ese dinero que pagaste? No hablo de bancos ni de bolsas. Hablo de los 49 euros que salieron de tu cuenta cuando pasaste la tarjeta por el lector de la tienda. Porque ese dinero no desaparece, viaja. Y ese viaje decide qué tipo de mundo estamos construyendo. Hoy te propongo que hagamos juntos un ejercicio muy sencillo. Seguir el dinero. Solo eso. Tú que sueñas, Planeta para Mañana es tu podcast. Tú que inspiras, aquí hablamos de sostenibilidad, de economía circular, justicia, pensamiento crítico, de soluciones reales para un mañana más justo, más habitable y más humano. Tú que crees y creas, porque el futuro no se espera, ni se predice, se diseña y se construye, paso a paso. ¡Vamos! Buenas, habitante del planeta. Sabes que me gusta empezar siempre con este saludo, no diciendo hola a todos, ni bienvenidos, ni siquiera amigos. No, empezamos diciendo habitante del planeta, porque antes de cualquier otra cosa, eso es exactamente lo que somos. Da igual de qué país vengas, dónde hayas nacido, a qué te dediques, si piensas como yo o de una forma completamente distinta. Todos compartimos la misma casa, respiramos el mismo aire, dependemos de los mismos océanos y de los mismos bosques y de los mismos recursos y sobre todo compartimos el mismo futuro. Por eso este podcast nunca ha tratado solo de sostenibilidad, ni solo de economía circular, ni solo de cambio climático, ni siquiera solo de justicia. Siempre ha tratado de una pregunta mucho más grande, con pensamiento crítico. ¿Cómo construimos un planeta para mañana? Un planeta más inteligente, más próspero, más justo, más habitable y más humano. Y creo que esa construcción empieza con algo muy sencillo, haciendo preguntas distintas, mejores, porque cuando cambian las preguntas, empiezan a cambiar también las respuestas. Me llamo Jaime Mata y esto es Planeta para Mañana. ¡Vamos! Hay una frase muy conocida en el periodismo de investigación. Cuando alguien quiere descubrir quién mueve realmente los hilos de una organización, de una empresa o incluso de un país, suele decir una cosa: follow the money, sigue el dinero. Lo dijo Garganta Profunda en la película Todos los hombres del presidente, que iba sobre el escándalo del Watergate. No escuches solo lo que la gente dice, no te quedes únicamente con los discursos, no mires solo las consecuencias, sigue el dinero, porque el dinero es muy difícil de engañar. El dinero nos muestra qué actividades recompensamos, qué comportamientos premiamos, qué modelos hacemos crecer y cuáles dejamos de desaparecer. Hoy quiero proponerte precisamente este ejercicio. No vamos a hablar de entidades financieras, de mercados bursátiles ni de criptomonedas. Vamos a hablar de algo mucho más cercano, del dinero que tú y yo gastamos todos los días, porque creo que hacemos una pregunta equivocada cada vez que compramos algo. Nos preguntamos cuánto cuesta, si podemos permitírnoslo, si nos gusta, si tiene buenas opiniones, si llegará mañana, pero casi nunca nos preguntamos algo mucho más importante. ¿Qué historia va a escribir este dinero cuando salga de mi cartera o de mi cuenta? Porque, como decía, el dinero nunca desaparece, simplemente empieza un viaje, y ese viaje cambia el mundo mucho más allá de lo que imaginamos. Imagina que tienes un billete de 50 euros en la mano. Es un billete cualquiera, no tiene nada de especial. Podría estar ahora mismo en tu cartera. Vamos a seguirlo. Pero antes quiero que hagamos un trato. Durante unos minutos vamos a olvidarnos del medio ambiente.
no voy a pedirte que recicles ni que consumas menos, no voy a hablar de emisiones, de CO2. Ahora quiero hablar únicamente de economía, porque creo que hemos cometido un error durante muchos años. Hemos explicado la economía circular como si fuera una política ambiental, y no lo es, o al menos no solo es una política ambiental. Antes que una política ambiental, es una forma distinta de entender cómo se crea la riqueza y, para comprenderlo, solo necesitamos seguir ese billete de 50 euros. Imagina por un momento que se estropea la cafetera de tu casa. No te lo deseo. No deja de funcionar del todo, simplemente hace mal el café, empieza a perder agua, tarda más en calentar, algo falla. Coges el móvil, buscas una nueva, 39 euros, entrega mañana, 5 estrellas, comprar ahora, y asunto resuelto. No hay nada extraño en esa decisión, la habría tomado cualquiera. Por eso, ahora quiero que sigamos el dinero. Esos 39 euros que salen de tu cuenta bancaria, una parte paga la publicidad que hizo que vieras la cafetera. Otra parte paga la plataforma donde la has comprado, otra paga el transporte, otra el almacén, otra el fabricante, los proveedores, la empresa que fabricó el embalaje, la naviera, la aseguradora. Otra parte termina en quienes extrajeron el cobre, el aluminio, el acero, los plásticos y todos los demás materiales necesarios para fabricar esa máquina. En cuestión de segundos, tu dinero empieza un viaje de miles de kilómetros, va cambiando de manos, cruza ciudades, cruza países, cruza continentes. Y nada de esto es malo. De hecho, es una de las grandes maravillas de la economía moderna. Nunca antes habíamos sido capaces de coordinar a tantas personas para fabricar productos tan complejos a precios tan bajos. Sería absurdo negarlo. Ahora hagamos exactamente el mismo ejercicio con una segunda historia. La misma cafetera, la misma avería, los mismos 39 euros. Solo cambia una decisión. En lugar de comprar otra nueva, decides preguntar si alguien puede repararla. Quizás encuentres un pequeño taller, quizás un repair café, quizás una persona que sabe de electrónica o un vecino. Descubren que el problema era una pieza de apenas 3 euros. La cambian, la limpian, comprueban que todo funciona correctamente. Media hora después vuelves a casa con tu cafetera funcionando perfectamente. Ahora volvamos a seguir el dinero. Esos 39 euros ya no han recorrido miles de kilómetros. Han recorrido unos cientos de metros, han pagado conocimiento, han pagado experiencia, han pagado tiempo, han pagado un oficio, han pagado una conversación, han pagado una habilidad que alguien tardó años en aprender. Y ese dinero no termina ahí. El reparador irá después a comprar el pan. El panadero llamará al fontanero porque tiene un grifo que pierde agua. El fontanero comerá en un restaurante del pueblo. El dueño del restaurante llevará el coche al mecánico. El mecánico comprará fruta en la tienda de la esquina. El mismo dinero, pero una historia completamente distinta. La diferencia real está en la retención del dinero en el territorio, en el tipo de empleo que impulsa, en el tiempo que se mantiene el valor de los objetos y en la productividad que se extrae de los materiales existentes. Y aquí aparece una idea fascinante. Quizá la riqueza de un territorio no dependa únicamente del dinero que entra. Quizá dependa de cuántas veces ese dinero cambia de manos antes de marcharse. Creo que esa es una de nuestras ideas más olvidadas de nuestra economía. Pensamos que crear riqueza consiste en atraer inversión, en vender más, en producir más, en construir más, en crecer más. Y sin embargo, hay otra forma de verlo. ¿Qué pasaría si, además de atraer riqueza, fuéramos capaces de conservar durante más tiempo la que ya tenemos? ¿Qué ocurriría si un mismo euro pudiera generar valor 1, 2, 5, 10 veces antes de salir de nuestra comunidad? Porque eso es exactamente lo que hace una economía sana. No solo genera dinero, hace que ese dinero circule, que cree relaciones, que pague conocimiento, que mantenga vivos los oficios, que conecte personas, que produzca oportunidades. Y curiosamente, eso es justo lo contrario de lo que solemos medir. Nos obsesiona cuánto producimos, pero apenas nos preguntamos cuánto valor somos capaces de conservar y durante cuánto tiempo.
Y creo que ahí empieza uno de los mayores retos de este siglo XXI, porque el siglo XX aprendió a mover cantidades inmensas de materiales por todo el planeta. El siglo XXI tendrá que aprender algo mucho más difícil: crear mucha más riqueza moviendo muchos menos materiales. Esa frase puede parecer una contradicción. ¿Cómo vamos a crear más riqueza usando menos materiales? ¿No consiste la economía precisamente en fabricar, en vender y en consumir? Durante mucho tiempo hemos pensado que sí. Hemos asociado el crecimiento económico con producir más cosas, más coches, más teléfonos, más ropa, más muebles, más electrodomésticos, más edificios, más envíos, más de todo. Y tiene lógica. Veamos esa lógica. Durante buena parte de la historia, fabricar significaba que más personas podían acceder a bienes que antes eran un lujo. Significaba más comodidad, más salud, más movilidad, más calidad de vida. El problema es que, sin darnos cuenta, acabamos confundiendo dos conceptos completamente distintos: producir valor y producir objetos. No es lo mismo. Imagina un carpintero. Construye una mesa extraordinaria, robusta, bonita, bien diseñada, que puede durar 50 años. Ahora, imagina una empresa que fabrica una mesa más barata, que dentro de 5 años habrá que sustituir. ¿Cuál de los dos ha creado más valor? Si solo miramos la factura, parecen iguales, las dos han vendido una mesa. Pero si ampliamos la mirada, la respuesta cambia por completo. La primera mesa acompañará a una familia durante décadas, verá comidas, celebraciones, deberes del colegio, cumpleaños, conversaciones importantes. Quizá un día pase a los hijos, quizá alguien la restaure o termina en otra casa. La segunda mesa volverá a convertirse en un problema dentro de unos pocos años. La primera ha generado mucho más valor, aunque solo se haya vendido una vez. Y aquí aparece algo curioso. Nuestro sistema económico mide muy bien la venta de la mesa, pero mide muy mal todo el valor que esa mesa sigue generando durante los siguientes 50 años. Y creo que esta diferencia es fundamental, porque durante décadas hemos premiado sobre todo el primer momento, el instante de la venta. Todo gira alrededor de él. El diseño, la publicidad, la fabricación, la distribución, la logística, la tienda, el marketing. Y una vez que el producto se vende y llega a casa, desaparece la economía de la economía, hasta que vuelve a romperse. Entonces empieza otra vez el mismo ciclo: fabricar, transportar, vender, comprar y repetir. Pero, ¿y si el negocio no terminara cuando el cliente paga? ¿Y si eso fuera el principio? Piensa en un coche. Durante muchos años, el objetivo de un fabricante era vender el mayor número posible de coches. Hoy, cada vez aparecen más modelos donde el verdadero negocio está en el mantenimiento, en el software, en las actualizaciones, en los servicios asociados o incluso en las suscripciones. El valor no está ya únicamente en fabricar el objeto, está en todo lo que ocurre después. Y eso cambia completamente las reglas del juego, porque cuanto más dura el producto, más oportunidades aparecen para generar nuevos servicios. Y esos servicios generan empleo, conocimiento, innovación, relaciones. No necesitan extraer otra tonelada más de acero, necesitan personas. Creo que aquí está una de las mayores oportunidades de Europa y probablemente de nuestros pueblos. Competir fabricando barato es cada vez más difícil. Siempre habrá alguien capaz de fabricar más rápido, más barato, pero competir en conocimiento, en diseño, en reparación, en mantenimiento, en personalización, en proximidad, eso ya es otra historia. Porque esas actividades no se pueden deslocalizar tan fácilmente. Nadie puede reparar tu bicicleta desde la otra parte del mundo. Nadie puede restaurar la mesa de tu abuelo por videollamada. Nadie puede organizar un Repair Café desde otro continente. Hay una parte del valor que necesariamente se crea cerca de las personas. Y quizás llevamos demasiado tiempo infravalorándola. Ahora quiero que pensemos en algo diferente. No en objetos, en personas.
Seguro que conoces a alguien que cose increíblemente bien, o alguien que sabe reparar bicicletas, alguien que restaura muebles, alguien que arregla ordenadores, o que hace fotografías, o que sabe cultivar un huerto, o que toca un instrumento o hace cabriolas imposibles. Alguien que habla varios idiomas o que escribe relatos. Alguien que enseña, alguien que programa, alguien que cocina. Vivimos rodeados de talento. Sin embargo, gran parte de ese talento permanece oculto, porque hemos construido una economía donde muchas veces resulta más sencillo comprar una solución que descubrir quién puede ayudarte. Y eso también es un problema de diseño, no de personas. Cuando organizamos un Reper Café ocurre algo muy curioso. La gente suele venir pensando que el protagonista es el objeto, la tostadora, el ventilador, la lámpara, una batidora. Pero al cabo de un rato descubres que el objeto era la excusa, lo importante era otra cosa, era el encuentro, la conversación, era ver a alguien abrir un aparato con una tranquilidad que tú nunca habías tenido, era entender por primera vez cómo funciona algo que has usado durante años, era darte cuenta de que muchas averías no son un misterio, solo necesitan tiempo, conocimiento y alguien dispuesto a compartirlo. Y entonces sucede algo muy interesante. La reparación deja de ser un servicio, se convierte en una transferencia de conocimiento y eso cambia completamente el valor de la experiencia, porque la próxima vez quizás seas tú quien ayude a otra persona. El conocimiento también circula, igual que circula el dinero, y cuanto más circula, más rico se vuelve un territorio y más humano. Por eso creo que llevamos años haciendo la pregunta equivocada. Nos preguntamos, ¿cómo fabricamos más? Cuando quizá deberíamos preguntarnos, ¿cómo conseguimos que lo que ya existe genere mucho más valor? Esa pregunta sirve para una cafetera, para una bicicleta, para una empresa, para una ciudad y para un país entero. Porque quizá el verdadero progreso no consista en llenar el mundo de más cosas. Quizás consista en aprender a sacar mucho más partido de lo que ya tenemos. Y si eso es cierto, entonces la economía circular deja de ser una política ambiental. Empieza a convertirse en una estrategia de prosperidad, una estrategia basada no en consumir más recursos, sino en aprovechar mucho mejor la inteligencia, el conocimiento y la capacidad de colaboración que ya existen a nuestro alrededor. Hay una pregunta que me parece especialmente interesante. Si todo esto tiene sentido, ¿por qué no funciona ya así? ¿Por qué seguimos viviendo en una economía donde resulta tan fácil sustituir y tan difícil conservar? La respuesta no es que seamos personas irresponsables, no es que las empresas sean malvadas, ni que los gobiernos no hagan nada. La respuesta es más sencilla. Los incentivos. Los incentivos son una de las fuerzas más poderosas que existen, aunque casi nunca hablamos de ellos, porque un incentivo no obliga, simplemente hace que una decisión resulte más fácil, más rentable o más atractiva que otra. Y cuando millones de personas responden al mismo incentivo, terminan construyendo una cultura. Imagina un agricultor. Puede cultivar trigo o puede cultivar olivos. No decidirá únicamente en función de lo que más le guste. Tendrá en cuenta el precio, los costes, el clima, las ayudas, la demanda, los riesgos. Es decir, responderá a un conjunto de incentivos. Con las empresas ocurre exactamente lo mismo y con nosotros también. Si reparar un electrodoméstico cuesta lo mismo o casi que comprar uno nuevo, o es más complicado repararlo, ¿qué hará la mayoría de la gente? Comprará uno nuevo. No porque no le importe el planeta, sino porque tiene sentido económico y práctico. Si encontrar un taller especializado lleva 3 días, mientras que comprar otro aparato lleva 3 minutos, la mayoría elegirá la segunda opción. No porque sean peores personas, sino porque el sistema está diseñado para que esa decisión resulte más cómoda y más fácil. Y eso cambia completamente la conversación. Durante años hemos explicado muchos problemas ambientales apelando únicamente a la responsabilidad individual. Consume menos, recicla, compra mejor, reutiliza. Y todo eso es importante, pero no basta, porque una persona puede querer hacer lo correcto y sin embargo encontrarse con un sistema que constantemente le empuja en la dirección contraria. Déjame ponerte otro ejemplo. Imagina una empresa que fabrica lavadoras. Tiene 2 opciones.
La primera es fabricar una lavadora extremadamente robusta, diseñada para durar 30 años. Y la segunda es fabricar una buena lavadora, pero que dentro de 10, 12 años, pues se sustituirá por otra. ¿Qué elegiría? Bueno, depende. No de la ética, depende del modelo de negocio. Si la única forma de crecer para esa empresa consiste en vender más y más unidades, pues es lógico que la innovación se centre en vender más unidades. Pero imaginemos otro escenario. La misma empresa. Imaginemos que esa empresa deja de vender lavadoras y empieza a vender algo diferente. Empieza a vender lavados. Sí, lavados. La lavadora sigue siendo suya. El cliente paga por el servicio. ¿Qué cambia? Todo. Lo cambia todo. Porque ahora a la empresa le interesa exactamente lo contrario que vender muchas lavadoras. Le interesa que la máquina dure muchísimo, que se averíe poco, que sea fácil de reparar, que las piezas puedan sustituirse rápida y fácilmente, que consuma poca energía, que necesite poco mantenimiento, porque cada avería le cuesta dinero. El producto es prácticamente el mismo, pero el incentivo ha cambiado por completo. Cambia el diseño, cambia la innovación, cambia la economía. Y esto ya está ocurriendo, no solo con lavadoras, con neumáticos, con motores de avión, con iluminación industrial, con maquinaria, con software, con coches, con bicicletas. Cada vez más empresas descubren que pueden ganar dinero manteniendo los productos funcionando durante mucho tiempo, en lugar de limitarse a vender muchos productos nuevos. Y esto me parece maravilloso, porque demuestra que la economía circular no consiste en que las empresas ganen menos, consiste en que ganen de otra manera, creando valor durante más tiempo, no únicamente en el momento de la venta. Ahora demos otro salto. Pensemos en un ayuntamiento. Cuando hablamos con un alcalde, hablamos de residuos, de contenedores, de recogida selectiva, de limpieza. Pero si seguimos el dinero, la conversación cambia. Cada tonelada de residuos cuesta dinero. Recogerla, transportarla, clasificarla, gestionarla, eliminarla, es un gasto continuo. Impuestos. Ahora, imagina que una parte de esos residuos nunca llega a existir, porque algunos objetos se reparan, otros se reutilizan, otros cambian de propietario y otros encuentran una segunda vida. ¿Qué ocurre? No solo hay menos basura, también hay menos gasto. Y al mismo tiempo aparecen nuevos ingresos para pequeños negocios, reparadores, asociaciones, tiendas de segunda mano o emprendedores. Es decir, el dinero deja de concentrarse únicamente al final del ciclo cuando ya hablamos de residuos y empieza a generar actividad mucho antes. Eso también es seguir el dinero y cambia completamente la forma de ver el problema. Residuos. Creo que aquí cometemos un error frecuente. Hablamos de residuos como si fueran inevitables, pero un residuo no deja de ser un recurso al que no sabemos verle la utilidad. Algo que ha perdido su utilidad para una persona concreta o para su función inicial, pero no necesaria para todas las personas. Piensa en un juguete. Para un niño de 12 años quizá ya no tenga ningún interés. Para uno de 3 puede convertirse en su juguete favorito. La riqueza seguía existiendo, lo único que fallaba era conectar a las dos personas. Lo mismo ocurre con una bicicleta, con una mesa, con un portátil, con una estantería, con una cuna, con un libro, con una herramienta, con cientos de miles de objetos que hoy permanecen inmóviles, no porque hayan perdido todo su valor, sino porque hemos perdido los mecanismos para que ese valor siga circulando. Y aquí aparece una frase que llevo tiempo dándole vueltas. Quizás el problema de nuestra economía no es que produzca pocos recursos. Quizás el problema es que deja de producir valor demasiado pronto, porque un objeto puede dejar de ser útil para mí, pero seguir siendo tremendamente útil para otra persona. Cuando somos capaces de prolongar esa historia, no solo evitamos fabricar otro producto nuevo, estamos consiguiendo algo mucho más interesante. Estamos haciendo que el mismo recurso genere riqueza una segunda, una tercera o una cuarta vez. Y esa es precisamente la definición de una economía inteligente. No la que fabrica más, la que desperdicia menos valor. Hay una idea que me gustaría que recordaras cuando termine este episodio. No tiene que ver con reciclar, ni con reparar, ni con la economía circular. Tiene que ver con cómo entendemos la riqueza.
porque creo que durante mucho tiempo hemos confundido riqueza con acumulación. Pensamos que un país es más rico porque fabrica más, que una empresa es más rica porque vende más, que una persona es más rica porque posee más cosas. Y sin embargo, hay otra forma de mirar todo esto. Una forma que, en mi opinión, describe mucho mejor el siglo en el que estamos. La riqueza no consiste únicamente en tener recursos, consiste en extraer el máximo valor posible de esos recursos. Parece una pequeña diferencia, pero cambia todo. Imagina dos ciudades. Las dos tienen 50.000 habitantes, las dos tienen prácticamente el número de viviendas parecido, los mismos coches, los mismos comercios, los mismos colegios, la misma cantidad de dinero. Desde fuera parecen idénticas, pero hay una diferencia. En la primera ciudad, cuando algo se rompe, se sustituye casi siempre. Cuando alguien necesita una herramienta, la compra. Cuando un niño deja de usar un juguete, termina olvidado en un armario. Cuando una bicicleta deja de utilizarse, se oxida en un garaje. Cuando una empresa cambia de mobiliario, el antiguo termina en un almacén. Todo sigue existiendo, pero deja de generar valor. Vamos a la segunda ciudad. Ahí ocurre algo distinto. Hay personas que reparan, empresas que reacondicionan, una biblioteca de herramientas, una jugueteca, un mercado de segunda mano activo, plataformas donde las empresas intercambian materiales que unas ya no necesitan y otras sí. Hay talleres donde se aprende a arreglar objetos, hay comercios que venden recambios, hay diseñadores que crean productos pensando en que algún día podrán desmontarse y repararse. Incluso hay personas que crean cosas útiles y bonitas a partir de residuos. Y empresas que utilizan como materia prima los residuos de otras empresas. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál de las dos ciudades es más rica? Quizá responderíamos que son iguales. Tienen el mismo dinero, los mismos edificios, los mismos habitantes. Pero yo creo que no. Creo que la segunda ciudad es mucho más rica, no porque tenga más recursos, sino porque consigue que esos recursos trabajen durante mucho más tiempo. Es una diferencia enorme. En la primera ciudad, los recursos mueren. En la segunda, siguen generando valor. Y aquí aparece una palabra que me gusta mucho: productividad. Normalmente hablamos de productividad de las personas, de las fábricas, de las empresas, pero casi nunca hablamos de la productividad de las cosas, de los materiales. Y sin embargo, esa puede ser una de las grandes revoluciones económicas de las próximas décadas. ¿Cómo conseguimos que un kilo de acero genere 10 veces más valor? ¿Cómo conseguimos que un ordenador tenga 3 vidas en lugar de una? ¿Cómo conseguimos que un edificio dure 100 años en lugar de 30 o 50? ¿Cómo conseguimos que una prenda de ropa vista a 4 personas distintas? No a la vez, ¿eh? No solo estamos hablando de gastar menos, estamos hablando de aprovechar mejor. Y eso cambia la conversación, porque deja de ser un discurso de renuncia. No consiste en decirle a la gente, tienes que conformarte con menos. Consiste en decir algo muy diferente. Podemos conseguir mucho más con lo que ya tenemos. Y eso es extraordinariamente optimista. Verás, hace unas semanas preparaba una propuesta para Lego. Mientras trabajaba en ella me di cuenta de algo que hasta entonces no había visto con tanta claridad. Durante décadas, el éxito de una empresa se ha medido casi exclusivamente por el número de productos nuevos que consigue vender. Pero ¿y si el verdadero éxito del futuro fuera otro? ¿Y si una empresa pudiera crecer sin necesidad de fabricar continuamente más cosas? ¿Y si creciera porque consigue que cada producto genere valor durante 20 o 30 años? Piensa en todo lo que podría ofrecer: mantenimiento, piezas de recambio, mercados de segunda mano, recompra, alquiler, suscripciones, experiencias, actualizaciones, comunidades, eventos, educación. La empresa seguiría creciendo, los ingresos seguirían creciendo, pero el consumo de materiales crecería mucho más despacio. Eso es desacoplar el crecimiento del consumo de recursos, y creo que pocas ideas son tan importantes como el futuro como esta de desacoplar el crecimiento del consumo de recursos, porque, seamos sinceros, si cada año necesitamos extraer más y más materiales para poder seguir creciendo, tarde o temprano encontraremos el límite de lo finito. Y si aprendemos a crear mucho más valor que los materiales que ya existen, las posibilidades cambian por completo. Y esto no afecta solo a las grandes multinacionales,
también afecta a un pequeño pueblo, porque un pueblo puede decidir qué economía quiere fortalecer. Puede apoyar a quienes reducen, a quienes reparan, a quienes comparten, a quienes reutilizan y a quienes regeneran, a quienes enseñan, a quienes transforman residuos en nuevos productos, a quienes recuperan oficios, a quienes crean comunidad, no porque sean actividades bonitas, sino porque generan riqueza, una riqueza distinta, más distribuida, más cercana, más resistente, más difícil de deslocalizar y más humana. Y quizás esa sea la palabra que más echo de menos cuando hablamos de economía humana, porque la economía no son los gráficos, no son las estadísticas, no son los índices bursátiles. La economía somos nosotros. Es la forma en la que organizamos nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestros conocimientos y nuestros recursos. Y sobre todo la forma en la que decidimos colaborar unos con otros. El otro día, leyendo un libro sobre economía, la definía como la ciencia que estudia cómo la gente y las sociedades toman las decisiones que les permiten obtener el máximo beneficio a partir de los recursos limitados. Pero más adelante introducía una variante sutil, pero clave. La economía se ocupa de la lucha de la humanidad por alcanzar la felicidad en un mundo lleno de limitaciones. La economía gira alrededor de la elección que hacen los seres humanos entre opciones limitadas para maximizar la felicidad. Ahí te lo dejo. Recuerda, esto es Territorios Humanos. Al principio del episodio te dije que siguiéramos el dinero. Y ahora creo que ya podemos responder a la pregunta. ¿Qué hemos descubierto? Que el dinero viaja, vale. Y además que nunca viaja solo. Siempre arrastra decisiones, siempre crea incentivos, siempre fortalece algún tipo de economía. La pregunta ya no es si nuestro dinero cambia el mundo, eso ocurre siempre. La pregunta es otra. ¿Qué mundo estamos construyendo cada vez que decidimos dónde va ese dinero? Porque al final cada euro es mucho más que un medio de pago, es un voto. Un voto silencioso, un voto que dice qué actividades queremos que existan dentro de 10, de 20 o de 50 años. Y quizás nunca habíamos tenido tanto poder en un gesto tan cotidiano como sacar la cartera. Quiero terminar volviendo al principio. ¿Te acuerdas del billete de 50 euros? Lo hemos seguido durante todo el episodio. Lo hemos visto viajar por fábricas, plataformas, logísticas, talleres, comercios, barrios. Pero en realidad nunca hemos estado hablando de un billete. Hemos estado hablando de una decisión, porque cada vez que gastamos dinero respondemos a una pregunta, aunque casi nunca seamos conscientes de ello. ¿Qué quiero que exista más dentro de unos años? Parece exagerado, pero no lo es. Si miles de personas toman la misma decisión una y otra vez, esa decisión acaba moldeando la economía, no porque alguien la planifique, sino porque el dinero siempre busca aquello que recompensa. Si recompensamos productos que duran poco, aparecerán más productos que duran poco. Si recompensamos reparar, aparecerán más personas que sepan reparar. Si recompensamos compartir, aparecerán mejores plataformas para compartir. Si recompensamos diseñar productos duraderos, las empresas invertirán en diseñar productos duraderos. No hay magia, hay incentivos. Y detrás de los incentivos está el dinero. Por eso creo que la economía circular no empieza en un contenedor de reciclaje. Empieza mucho antes. Empieza en el momento en que alguien diseña un producto. Empieza cuando una empresa decide cómo va a ganar dinero. Empieza cuando un ayuntamiento decide qué proyectos apoya. Empieza cuando una universidad decide qué investiga. Cuando una familia decide qué compra. Cuando un vecino decide ayudar a otro a reparar algo. Empieza mucho antes de que exista un residuo, porque el mejor residuo es el que nunca llega a producirse. No porque hayamos dejado de consumir, sino porque hemos conseguido que aquello que ya existía siga teniendo valor. Hay una imagen que me gusta mucho. Imagina un río. Durante años hemos pensado que la riqueza consiste en conseguir que entre más agua, más caudal, más volumen, más velocidad. Pero quizás el reto del futuro sea otro. Conseguir que cada gota haga mucho más recorrido antes de abandonar el valle. Que riegue más campos, que mueva más molinos, que llene más depósitos, que genere más vida.
El agua es la misma, lo que cambia es el valor que somos capaces de obtener de ella. Con el dinero ocurre exactamente igual, y con los materiales también. Hace unas semanas, preparando el evento Revive a Laurín de hoy, hubo un momento que me hizo sonreír. No fue cuando terminamos los carteles, ni cuando cerramos el programa, ni cuando organizamos las actividades. Fue cuando miré todo lo que iba a ocurrir ese día. Un espacio para aprender antes de comprar, otro donde reparar objetos, otro para compartir juguetes, uno más para descubrir nuevos usos para cosas que parecían no servir, y otro para transformar residuos del mar en joyas, y otro más para compartir experiencias y aprender juntos. Y pensé, en realidad esto no va de residuos, va de conectar personas, va de recuperar capacidades, va de crear oportunidades, de conseguir que el valor siga circulando. Y entonces entendí que Revive no es el objetivo, es una herramienta para intentar responder a una pregunta mucho más grande. ¿Cómo construimos territorios donde la riqueza permanezca más tiempo creando bienestar para más personas? Porque ese es el verdadero reto, no atraer continuamente nuevos recursos, sino dejar de desperdiciar el enorme valor que ya tenemos. A veces hablamos del futuro como si fuera un lugar en el que llegaremos algún día. Yo creo que lo veo de otra manera. Creo que el futuro se diseña con miles de pequeñas decisiones, con una compra, con una reparación, con una conversación, con una idea, con una empresa que decide cambiar su modelo de negocio, con un ayuntamiento que apuesta por una iniciativa diferente, con un profesor que enseña una habilidad, con una familia que comparte o con un emprendedor que encuentra una oportunidad donde otros solo veían residuos. Así es como cambian las economías, no de golpe, no por una ley, no por una única innovación. Cambian cuando cambia todo aquello que premiamos, cuando cambia el recorrido del dinero. Así que me gustaría proponerte un pequeño experimento. No para mañana, para siempre. La próxima vez que vayas a comprar algo, dedica 10 segundos más, solo 10, y hazte una pregunta distinta. No preguntes únicamente cuánto cuesta o lo necesito. Pregunta también qué historia va a escribir este dinero cuando salga de mi cartera. ¿Va a desaparecer sin dejar apenas rastro? ¿O va a ayudar a crear conocimiento? ¿Va a mantener un oficio? ¿Va a generar un empleo? ¿Va a fortalecer una comunidad? ¿Va a hacer que un objeto siga siendo útil durante muchos años? No siempre tendrás la misma respuesta o la mejor respuesta, y yo tampoco. Habrá veces que comprar nuevo sea la opción adecuada. Habrá veces que reparar no tenga sentido. Habrá veces que no haya alternativa. Y no pasa nada. Esto no va de buscar la perfección, va de empezar a mirar nuestras decisiones con una perspectiva diferente, porque cuando cambias la pregunta, empiezas a ver cosas que antes eran invisibles. Empiezas a descubrir que la economía no ocurre en los parlamentos ni en las bolsas de valores, ocurre en nuestras calles, en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestros pueblos. Ocurre cada vez que un euro cambia de manos. Y quizá la riqueza de un territorio nunca dependió solo del dinero que tenía. Quizá dependió sobre todo de sus personas y de su capacidad para hacer que ese dinero generara valor una y otra vez. Para que no comprara solo objetos, sino también conocimiento, confianza, relaciones, comunidad, futuro. Porque al final, seguir el dinero no consiste únicamente en entender cómo funciona el mundo, consiste en descubrir que cada día, con cada decisión, todos participamos en diseñarlo, y esa probablemente sea una de nuestras responsabilidades. Y también uno de los privilegios más grandes que tenemos. Hoy sábado tenemos la oportunidad de ponerlo en práctica juntos en Revive a Laurín. Vamos a crear espacios donde el valor circule de verdad, donde el dinero que gastemos se quede más tiempo cerca, generando conocimiento, empleo y comunidad. No solo vamos a reparar objetos, vamos a reparar la forma en la que entendemos la riqueza. Vamos a hacer que cada euro que gastemos ese día siga trabajando para nuestro territorio durante más tiempo. Y recuerda, sigue el dinero, porque allí donde lo diriges es donde se construye el futuro y se decide qué historia quieres contar. Nos vemos hoy en Revive a Laurín. Cambia un hábito, comparte una idea, haz circular lo que importa.
Gracias por estar al otro lado, por ser parte de esta aventura que ahora inicia una segunda vuelta, porque Planeta para Mañana es un podcast de todos. Compártelo con tus círculos cercanos, porque lo que haces suma y juntos lo multiplicamos. Ya sabes, esto es Planeta 4 Manana. Ahí nos encontramos. Y recuerda, el futuro no se espera ni se predice, se diseña y se construye, paso a paso. ¿Vamos? Ya casi está. Perfecto, quedó genial.